Bienvenidos a Alineación Indebida. Volvió el derbi de todos los derbis en Inglaterra, Sunderland versus Newcastle, y los gatos negros cazaron a las urracas. Con toda la desbordante intensidad que siempre caracterizó a esta rivalidad, por primera vez en 9 años lo volvimos a tener. Mientras que por tener, los lobos parecían tener a Caperucita Arteta donde le querían, al menos para empatar el partido. Pero les dio la tos y a pesar de marcar los 3 goles del partido, el Wolverhampton se fue del Emirates sin ninguno de los 3 puntos. Pero fue una jornada en la que los goles llegaron en tríos, para que el Manchester City ganase al Crystal Palace y no pierda comba con el Arsenal, ni tampoco el Aston Villa con 3 goles ganando al West Ham para sumar 33 puntos y seguir a 3 puntos del líder, mientras que un 3-0 fue lo que decidió el Postecoglou Derby entre Nottingham Forest y Tottenham. Todo eso y muchísimo más hoy aquí en Alineación Indebida. Y para llevar a cabo el episodio de hoy, yo soy André Iturralde y junto a mí se encuentran 2 fantásticos invitados, empezando por el exjugador del Atlético de Madrid, ex compañero de Coque y de Morata, es el vigente campeón de la Copa Indebida, es Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues como siempre, como todos los domingos, que ya me repito más que el ajo, pero bien, un buen fin de semana, ¿no? Yo pude ir al Metropolitano a disfrutar Es de un verdad, lo vi partido, eso, sí. de un partido mierdosísimo, pero al menos de un buen día de fútbol y de sol. Hoy no me ha ido tan bien porque jugábamos hoy primero contra segundos en mi liga y hemos perdido 3-2. Entonces estas ligas se en la Liga juegan en el 1-1. Municipal de Barrios de Madrid, para Sí, recordar a la audiencia. sí. Y se nos va, pero bueno, yo he hecho gol de asistencia, o sea que como buen jugador egoísta estoy contento. Y nada, en lo demás, pues es una jornada que ha tenido sus altos, ha tenido la vuelta del derbi, aunque luego hablaremos de él, aunque haya sido un poco plomo, pero bueno, partidos buenos, partidos interesantes, muchos golazos. Hemos visto cómo se ha batido por 2 veces el récord de gol más rápido de esta temporada, primero el sábado y luego el domingo. Hemos visto muchas cosas variadas, o sea que hoy lo pasaremos bien, como siempre. Luego en Championship, evidentemente, las delicias del respetable. Así que quédense hasta el final porque esto merece la pena. Efectivamente, y también merecerá la pena en compañía de alguien que viene desde ESPN Argentina, es Santi Bauza. ¿Cómo estás, Santi? Hola, Ander, ¿cómo andás? La verdad que no tenía el dicho ese de repetir más que el ajo, está bueno. Quizá me faltan dichos. Buen dicho castellano, sí. Castellano antiguo. Sí. Sí, evidentemente pasa por ahí la cosa. Evidentemente pasa por ahí la cosa. Pero bueno, yo la verdad que bien. Todavía tratando de recuperar un poco de aire y de oxígeno después de lo que fue el final de Arsenal-Wolverhampton. Un partido que, bueno, ya vamos a ver un poco más en profundidad, pero mamá. Sí, no. O sea, partido para desgranarlo en minucioso detalle. Y nada, sí, o sea, fantástico fin de semana. Rafa, yo incluso fui a una boda, o sea, me vestí en traje y todo. O sea, un fin de semana cambiaste de fantasía. cambiaste los harapos mugrosos que sueles llevar Sí. por ropa de adulto y yo creo que te favorece el cambio. Sí, no, yo estaba muy contento con mi look y toda la gente que me dio su feedback, primero por privado, bueno, o sea, primero por WhatsApp y luego ya en plan story de Instagram para dar un poquito, no solo el traje, sino el marco incomparable de San Sebastián con el ayuntamiento de fondo. Así que nada, buen fin de semana y eso, cargado de fútbol, que es para lo que hemos venido más allá de hablar de nuestras vidas y nuestras movidas. Así que nada, empezamos por la Premier League, empezamos en este caso por el derbi que volvió a la Premier League después de 9 años, porque descendió el Newcastle y el Newcastle volvió a la Premier y descendió el Sunderland justo a la vez y desde entonces no habíamos tenido un derbi como tal. El Sunderland se enfrentó en la Papa John's Trophy al Newcastle Sub-23, pero eso no es lo mismo.
y en este caso pues volvieron a jugar Sunderland y Newcastle por primera vez desde el año 2016. Mira que ha llovido. Fue eso en Premier League. Eso en Premier League. Hubo un cruce de FA Cup reciente que sí, eso es verdad. Sí, el en Liga. Newcastle ganó 3-0 cómodamente cuando el Sunderland me parece que no sé si había recién ascendido del Championship o todavía estaba en el One. Sí, creo que justo había ascendido a Championship, es verdad, el partido de Copa, eso es cierto, y el Sunderland ese partido lo ganó, y aquí otra vez en Liga, por primera vez partido liguero desde el 2016, el Leicester no había ganado la Liga todavía, y en este caso pues tuvimos un fantástico duelo que, es decir, respondió a todos los clichés, a todos los tópicos que caracterizan a este Sunderland-Newcastle, un partido de enorme intensidad, se dieron una cantidad de leña absolutamente indecente. Es decir, cada vez que mirabas a la pantalla, si estabas distraído con alguna otra cosa, no hacían más que darse patadas, estar los centrocampistas yendo al choque constantemente. A Dan Burn parece que le han partido una costilla de un choque, creo que es con Brian Brobbey. Y nada, fue un absoluto espectáculo que se terminó decidiendo con un gol de Nick Woltemade, marcando en propia puerta, que además tiene, digamos, como característica de este partido, como factor definitorio, tiene su ironía, que el jugador más importante del Newcastle, el jugador ofensivamente más diferencial del Newcastle en esta campaña, con permiso de Anthony Gordon y quizás también Jacob Murphy, y es el que define el derbi a favor del Sunderland. Santi, ¿qué te pareció el partido? Y bueno, ¿cómo deja esta derrota al Newcastle, que además con un Sunderland pues tan crecido, ¿no? Que al final también la importancia del derbi se vio, yo creo que reflejada no solo en el ambiente, en toda la afición, sino en cómo celebró el Sunderland y sus entrenadores esta victoria. Sí, obviamente fue un partido muy, diría, sí, fundamental. O sea, el Sunderland realmente, que haya sido que el primer partido entre los dos toque en el Stadium of Light, creo que fue un plus enorme para los Black Cats. Por todo lo que representa este partido, por todo lo que significa, por todo el tiempo que estuvo sin jugarse. Y que el regreso no sea en St. James's Park, sino ahí, y yo creo que incluso, bueno, acá en Latinoamérica tuvimos la fortuna, entre comillas, de que nos tocó transmisión inglesa del partido. No metieron comentaristas latinoamericanos, lo cual significa... Es que creo que no, el Bambino estaba con otro partido. Para algunos partidos cuando no dan abasto con la gente, dejan la transmisión original. Y acá, más allá de que, bueno, yo realmente no voy a mentir, no soy muy de los redactores y comentaristas ingleses por el estilo, principalmente, no es con alguien en puntual, salvo obviamente los legendarios, los históricos. Lo que sí se escuchó muchísimo es el sonido ambiente. Y el sonido ambiente en esa cancha fue una cosa que, bueno, para el fútbol inglés no es común. Realmente cada pelota en favor del Sunderland era un rugido increíble, una gran experiencia. Y voy a decir esto, mucho más interesante el rugido de la hinchada que el partido en sí. Porque fue... Qué partido fue una carnicería absoluta, es decir, tenía su gracia desde esa perspectiva, pero obviamente fútbol de técnica y calidad no fue. Ni de ocasiones, ni siquiera fue el típico partido que viste que están los dos matándose, pero por lo menos están yendo de un lado para el otro en el área. No pasaba nada. No, se mataban todo el rato en el centro del campo. Eran centrocampistas chocándose constantemente y eso fue todo. Sí, exactamente. Salvo ese gol que encima hay que decir, qué buena definición de Woltemade. Sí. Realmente un cabezazo con mucha técnica, una lástima que decidió que cabeceara hacia su propio arco, porque realmente es un gran cabezazo el que da Woltemade. Y bueno, un poco, no sé si repite, pero más bien vuelve a la costumbre de lo que han sido, por lo menos en la era Premier, la gran mayoría de los clásicos entre Sunderland y en una mejor posición que el Sunderland. Indudablemente, quizás hasta mejor, se podría decir, que el Sunderland,
Pero vos sabés que cuando juegan ese clásico, lo va a ganar el Sunderland. Es así. Sí, sí. No, es que completamente. Es decir, de todos los últimos enfrentamientos, estaba mirándolo, pero claro, jugaron efectivamente ese Sunderland-Newcastle en 2024, de hecho la primera semana del año anterior, en FA Cup, que ese partido sí que lo ganó el Newcastle 0-3, pero claro, todos los Pero anteriores porque en había una Liga, diferencia, claro, de que uno en está ese en momento había una primera y otro en diferencia. segunda. Claro, Uno recién ascendido a segunda división y otro que ya estaba jugando Champions, si no me equivoco. efectivamente. Y los anteriores Así duelos en que Liga, por contra, fueron el último un empate, el 20 de marzo de 2016, y los 6 partidos anteriores a ese fueron 6 victorias del Sunderland, seguidas. es que eran parte al menos esos clásicos, esos derbis, de la típica temporada del Sunderland de la Premier League en los 2010, que es arrancar espantosamente, estar prácticamente muerto en Navidad, echar al técnico, contratar a uno nuevo, ganarle en el Newcastle y salvarse de milagro al final de la temporada. Sí, esencialmente, esencialmente eso es lo que hacían por sistema y aquí de nuevo. Y ha sido eso, pues eso, un duelo enormemente vibrante por el ambiente, por el espectáculo de las patadas, no tanto de las ocasiones generadas. Y no sé, Rafa, al final, a ver, el Newcastle tiene la Champions y ahí va sumando victorias, puntos. El otro día empató con el Leverkusen, pero perder este partido cuando había un punto de diferencia entre los dos y que ahora el Sunderland se vaya en este caso pues a 4 puntos y un Sunderland que se queda, perdón, un Newcastle que se queda con 22 puntos, decimosegundo, sigue siendo una liga muy comprimida, pero es un poquito descompasado, ¿no? De lo que pues al final son sus objetivos, su, digamos, presión deportiva por estar algo más arriba y no sé hasta qué punto esto los deja tocados. Sí, totalmente. La verdad es que muy poquito del Newcastle, evidentemente. Todos sabemos la presión que hay en este tipo de derbis como más locales, ¿no? Que hemos comentado muchas veces, por ejemplo, con los Liverpool-Everton. O sea, que da igual un poco la superioridad que pueda tener sobre el papel lo que son los jugadores del Newcastle, aunque lo venimos hablando toda la temporada, ¿no? Que está siendo, pues, tremendamente irregulares, y hoy pues se ha visto pues un poquito más eso, pero yo lo que más me ha llamado la atención pues es la ausencia de capacidad de crear nada, ¿no? Y ni siquiera cuando hizo los cambios, con la entrada de Murphy, de Harvey Barnes, ya al final cuando entra Visa, no consigue dar con la tecla en un partido malo de Elanga y de Anthony Gordon, pero también muy desaparecidos en el medio del campo, ¿no? Yo creo que al final se nota quién es perro viejo, quién sabe jugar estos partidos, porque yo creo que el que sí que estuvo muy bien es Chaka. Pero bueno, si al final nos vamos a la pura estadística, estos son de esos partidos que hacen afición al fútbol, ¿no? 0,29 contra 0,25 goles esperados. Sí. Un tiro a puerta del Sunderland, que es de Voltemade, y 2 tiros a puerta del Newcastle, o sea, pues una epopeya. Entonces, bueno, pues como... Cuenta ese gol como Claro, eso te iba a como decir, tiro al creo arco que ni y es siquiera en contra. cuenta. Claro, yo Entonces, juraría entonces, entonces son 2, vale, no, claro, perdón. serían 2, pero claro, o sea, pues uno más por ahí desperdigado y al final lo tiene que ganar con un, pues eso, remate en dirección contraria de Voltemade, que es que igual Voltemade todavía no terminaba de comprender, porque había sido justo al principio de la segunda parte, que ahora había Sí. que atacar a la otra portería. Sí, porque está defendiendo muy hundido ahí Voltemade, no. Sí. Es verdad que salen pero no entiendo muy bien qué hace tan atrás. Y joder, el remate, ya lo ha dicho Santi, es rematazo, ¿eh? Se nota, pues, evidentemente, dónde está acostumbrado a hacer esas cosas y cómo le sale. Pero bueno, nada, yo creo que mencionaría eso. Los defensas del Sunderland a mí me gustaron, me gustó Alderete, me gustó Ballard. Roefs, aunque no tenga que intervenir mucho, pues me parece que es un portero que da mucha tranquilidad. Y joder, lo pensaba antes y yo diría, joder, cualquier persona que se ponga a ver al Sunderland este año diría, joder, el Sunderland el año pasado se debió de pasar Championship con el rabo. Y la verdad que es un equipo que, joder, que le costó mucho. Yo recuerdo que el año pasado, por ejemplo, los 2 partidos con el Preston, que el que a mí me haya escuchado hablar del Preston sabe que no es un gigante, los 2 fueron empate. Sí. O sea que no sé, le costó más de lo que. Porque ahora vemos que la plantilla tampoco tiene excesivos cambios respecto al año pasado, pero yo Bueno, creo que. a ver.
del 11 titular, En nuevos. defensa, pues Alex. posiblemente sí, pero joder, pero ya estaba Lefe, es verdad que Shaka es muy importante, Estaba Lefe pero y estaba Ballard del Isidore, 11 titular, los otros 9 son nuevos. Brian Brody tampoco estaba, que es un vale, jugador Brody muy no estaba, importante. ¿no? Pero yo me por estaba lo quedando con físico. jugadores que han sido importantes, o que están siendo importantes, ¿no? Isidore, Ballard, ¿quién más? Bueno, Mayenda, Lefe, por ejemplo, que hizo el gol Eli que hizo Mayenda. uno de los Mayenda, goles, sí, uno de los goles del ascenso en la final, ya está desaparecido prácticamente del Sí, Eli equipo. Mayenda es una. A nosotros como españoles tiene que preocuparnos su desaparición como. Buah, es que ¿cómo vamos a llegar al Mundial sin Mayenda? No, pero bueno, pero evidentemente no al Mundial, pero la sub-21 es el delantero de la sub-21. Es Y verdad, sí. tanto él como Mateo Joseph, es verdad que Mateo Joseph un poco en el Mallorca va mejorando un pelín, pero igual, no les ha venido muy bien el paso por Inglaterra, al menos en más élite, ¿no? Pero bueno, entonces yo pensaba, joder, que se nota que el trabajo del entrenador es bueno, el trabajo de la dirección deportiva con lo que han traído, ¿no? Porque Roef, yo por ejemplo, pues no tenía ni la más remota idea de quién era este tío y me parece que está muy bien. O sea, Sí, y el además fichaje de el poder Alderete, cuadrar a todos estos fichajes, ¿no? Es decir, claro, el fichaje de el Alderete que al Nottingham final es un Forest cuando poco. fichó a 30 tíos era un poco una temporada de, ¡fua! Es que cuántos cambios, es que adaptar a todos estos y les costó y al final se salvaron por los pelos, pero que estos están desde el principio siendo tantos nuevos, pues que Lebris haya podido darles coherencia y efectividad, es desde luego muy reseñable. Sí, tiene un muy buen Así punto, Rafa, también con respecto a la campaña del Championship, más aún que vio mucho más Championship que yo, obviamente. Porque encima, o sea, ellos se meten por la ventana en el playoff. Las dos series del playoff necesitan goles en tiempo de descuento para avanzar. Sí. Y me parece que era lógico pensar en Les el va a costar Sunderland. más que a los otros dos. Sí. Absolutamente. Que entran como sextos o quintos en el playoff. Cuarto, ¿no? Ahora, es decir, no fueron ni siquiera terceros. Yo creo que se cayeron. El tercero fue el Sheffield United. Sí, por eso. Claro. Diría Que el que Sheffield tuvieron. United casi tiene los mismos puntos que el Leeds. Correcto. Y se va por nada. Sí, completamente. Y ya por recalcar, por rematar esto, Santi, es decir, última jornada de Premier League antes de la Copa África de Naciones. El Sunderland del 11 titular contra el Newcastle pierde a Reinildo, Sadiki, Traoré y Eso es lo que va a rascar más. Ahora es cuando realmente va a volver toda la base de la que habló Rafa recién, de los jugadores que, bueno, son entre comillas todos los mismos, todos los que no habían jugado nada. Por ejemplo, Luke O'Nien. Sí, ahí ya Luke vamos a empezar a ver. Daniel Neal, Chris El propio Reed, Mayenda. Sí. Sí, bueno, ahí es cuando veremos. realmente van a demostrar todos para qué están, porque es indudable que los fichajes han sido transformativos en el equipo y lo han llevado a donde está. Dicho esto, muchas de las predicciones, no las mías, pero muchas predicciones lo daban al Sunderland prácticamente descendido, especialmente por todo lo que le había costado llegar hasta donde está, que fue hasta inesperado, se podría decir, este ascenso tan temprano del Sunderland después de subir de League One. Pero yo creo que con los fichajes que hicieron, no sé si su expectativa era tener este colchón de puntos, pero parece una buena estrategia como para, viste, darle ese subidón de nivel inmediato al plantel y cuando se vayan todos en este mes y pico, que todo el mundo sabe que va a ser un mes difícil para el Sunderland, por lo menos en este momento en el que se van, el descenso no es una palabra que no se pronuncia ahí en las inmediaciones del Stadium of Light, así que por lo menos yo te es como una diría especie de riesgo con 4 calculado. puntos, con que hagan 4 puntos en los 20 partidos que quedan, yo creo que no bajan. Sí, o sea, porque no tengo claro que los otros vayan a llegar sobrados a 30, ninguno de los que están en descenso. Sí, bueno, ojo, es una Premier muy compacta esta, ¿eh? Es muy compacta, está es muy el Leeds cambiante. está bien, el West Ham, yo creo que el Burnley ya, con la racha que lleva, ahí se va a quedar. Pero West Ham y Leeds van a poder intentar elevar al menos el puntaje del último West puesto. Ham la veo difícil. Nottingham Forest depende. ¿Quién más está por ahí? Bueno, Brentford hay que ver qué pasa. Brentford, Bournemouth, a ver si El levantan o no. O sea, Fulham. ¿me explican qué pasó con el Bournemouth? Que hace nada estaba segundo. Sí. Sí, es verdad. A ver, ellos juegan el lunes por la noche, no juegan este fin de semana, juegan contra el United, que ahora el United, como no juega Europa, juega todos los lunes por la noche. Y, a ver, yo creo que
Yo creo que al Bournemouth al final le ha pasado factura pues todos los traspasos que tuvo que hacer. Es decir, al principio empezó muy bien y qué bien el Bournemouth, que no le ha afectado todas estas ventas, pero creo que pues eso te sirve para una serie de partidos, pero no para la maratón de una temporada entera. Y creo que ahora pues sí, a un poco a la larga se está viendo que, a ver, pues no tienen tanto talento como el año pasado y aunque siguen siendo un buen equipo, entre eso, un poco lesiones, cansancio, les ha terminado pesando. Y quien le pesó al Brighton fue el Liverpool y concretamente Hugo Ekitike en Rafa. A ver, partido, bueno, que tenía la amiga de que iba a volver Salah, de que Salah estaba en la convocatoria y terminó jugando. Y que, bueno, después de todas las dificultades que ha tenido el Liverpool recientemente, más allá de la saga de Salah, ganó entre semana al Inter con mucho sufrimiento. Y finalmente este fin de semana me quité que, bueno, pues volviendo a erigirse como el mejor fichaje de este verano, con un doblete mandando al Brighton de vuelta a casa. Sí, no, que lo iba a decir, ¿no? De todos los. O sea, no digo que fuera un mal fichaje, ¿no? Pero que de todo lo que habían fichado, pues. Incluso cuando entra Isaac, pues prácticamente pensábamos bueno, que era una cosa más de segunda fila, pero al final resulta que es el que en el día a día es el que está rindiendo siempre. Al final yo creo que el resultado es tranquilizador, pero no al final para mí tampoco refleja mucho lo que fue el partido. O sea, a mí me parece raro que, por ejemplo, el Brighton se fuera sin marcar porque las tuvo muy claras. Pero es verdad que lo que sí detectó bien el Liverpool para mí es, digamos que el Brighton se parte un montón y los ataques deja unos espacios para unas contras muy, muy claras. De hecho, el Liverpool tuvo ocasiones para meter el 2-0 bastante antes y Sí. incluso para haber, digamos, ensanchado la victoria. Pero bueno, en general, pues malas decisiones de Salah, yo creo. Otra más. Alguna torpeza en último tramo, por ejemplo, una jugada que había hecho muy bien Ekitike, pero queda mal el pase. Pero bueno, digamos que creo que este Liverpool que le estaba costando, pues este tipo de puntos contra un Brighton que podía ser típico rival incómodo y que, joder, yo creo que estuvo bien Gómez, estuvo bien Gruda, hubo miedo en muchos momentos de partido. Hay una jugada de Gruda que pues no entra pues, por el canto de un euro, pero es verdad que, hombre, se pone muy de cara al partido al marcar en el primer minuto. Y luego lo que te digo, siempre estuvo un poco la sensación del Liverpool en las contras de que podía dar algo más. Entonces, pues bueno, creo que hay cosas que siguen sin funcionar, como el tema de Kerkez especialmente. Pero bueno, hoy Joe Gómez en el lateral derecho me gustó más y está, por ejemplo, muy bien en la jugada del primer gol adelantándose y Y dejándose dando la Ekitike. asistencia. Sí, sí. Y Gravenberch estuvo bien, Konate un pelín mejor de lo que venía acostumbrándonos las últimas semanas catastróficas, entonces bueno, pues vemos, pero lo que pasa es que al final está siendo muy irregular, ¿no? O sea, porque estos partidos no están siendo la tónica habitual de un equipo que sea incluso reconocible en Anfield, ¿no? Entonces, pues yo creo que el mayor trabajo que tiene Slot para Navidades, teniendo en cuenta que en Premier tampoco se para tanto en Navidades, es ver un poco eso, como ser precisamente lo que era el año pasado, un equipo consistente y regular. Sí, completamente. Minuto 26 de partido, Santi, y después de que, bueno, pareciese que quizás no volvería a jugar con la camiseta del Liverpool, de que Clarence Seedorf en la retransmisión de Amazon entre semana le apretase y bastante a Slot con el tema de Salah, fue convocado y al minuto 26 con la lesión de Joe Gómez del lateral derecho, Slot decide incorporar al partido a Salah. ¿Qué te pareció esa decisión, el resto del partido? Y bueno, ¿dónde deja un poco eso, toda esta historia? Y si este fue o no el último partido de Salah, dado que se marchará a la Copa África. Bueno, mira, yo realmente pensaba después de lo que pasó el fin de semana anterior que la idea de Salah precisamente era esa, que quemara todas las naves y que que hiciera muy evidente que era él o Slot. Y yo creo que ni el propio Salah se esperaba que Slot manejara todo el drama y toda esta situación con la altura que lo manejó. Sí. Que hay que decir que fue muy, muy, muy claro, muy, muy firme, pero a su vez muy, muy diplomático para manejar todo el tema. Y eso me parece que es lo que permitió que se la regresara.
Después, obviamente, las declaraciones de muchos de sus compañeros dejaron muy en claro que nadie quiere que Salah se vaya, que todos van a intentar convencerlo de que se quede, de que no haga algo estúpido, por decirlo así. Y después, bueno, también Salah tuvo, jaja, qué gracioso de pasar por la zona mixta diciendo, no, chicos, esta vez hoy no. Y bueno, flaco. Por más que haya hecho el ridículo en la semana, Jamie Carragher, lamentablemente, en medio de todo el ridículo, tenía un punto cuando dijo que Salah habló en todo su periodo en el Liverpool 3 o 4 veces con la prensa y en todas fue para tirar mierda. Eso es cierto. Sí. Pero yo creo que más en lo futbolístico surge una cuestión interesante, me parece, que va a ser un desafío a afrontar para el Liverpool el resto de las temporadas, que es el siguiente. El Liverpool juega mejor sin Salah, porque yo noté en ese partido contra el Inter y en este arranque contra el Brighton que Slot parece haber encontrado el sistema con este Liverpool. Porque, bueno, tuvo muchos cambios en el plantel. Básicamente todos los jugadores que jugaban para Salah se fueron al mismo tiempo. Hablo de Luis Díaz, hablo de Darwin Núñez, hablo de Alexander Arnold y ya por cuestiones de fuerza mayor, lamentablemente, Diogo Jota. Y son todos jugadores que se adaptan a un sistema de 4-3-3, de extremos, de gente que se lleve la marca, que permita que Salah no haga tanto trabajo defensivo y reciba bien cerca del área y pueda actuar ahí por esas zonas de peligro, etc. Pero ahora sin Salah y ya con todos estos nuevos fichajes, futbolistas no tan enérgicos, pero sí mucho más creativos, lo que vimos es que Slot cambió un 4-3-1-2. Ya con Gravenberg en el medio, Curtis Jones metiéndose en el 11 por izquierda, Wirtz actuando prácticamente de segundo punta, junto a Ekitike y o Isaac. Y un equipo sin extremos a todo esto. Sin extremos, que use los laterales más profundos y que realmente yo no sé dónde encaja Salah ahí porque requiere un equipo que los jugadores creativos, que obviamente que como bien sabemos Klopp no favorecía, porque una de sus grandes frases es que no consideraba que no había ningún creador de juego que pueda resistir a una acción de gegenpressing efectiva. Este Liverpool sí usa jugadores de creación de juego y esos hacen que los que tomen el protagonismo sean ellos y no Salah. Y la verdad que como ustedes mencionaron recién, Salah entró a este partido y yo no creo que haya estado bien. Recibió mucho la pelota, tuvo muchas oportunidades y la sensación es que cada vez que llegaba a los pies de Salah la pelota, la jugada moría. Él tomaba la decisión equivocada. Así que obviamente que acá ahora hay paz, ahora todo el mundo se quiere quedar. De hecho sumó esa famosa asistencia con el gol del 2-0 a partir de un córner, una jugada de pelota parada. Pero yo creo que van a saltar algunas dudas en el largo plazo, porque obviamente el gran conflicto de Salah es que Salah considera que tiene que jugar todos los minutos indiscutidamente por ser quien es. Sí. Y ahí hay un problema. Pero el equipo está demostrando en estos últimos partidos que se encontró a sí mismo sin él. Así que la gran pregunta es si Salah se va a bancar este nuevo rol. Ya, sí, lo tendremos que ver. En un hecho relacionado o no, desde Arabia Saudí se está diciendo que van a cerrar el grifo de pagar por encima del precio de mercado y que a partir de ahora los jugadores que vayan a Arabia Saudí tienen que ir porque ven el potencial y el futuro y el valor del fútbol saudí en sí mismo. Así que... Bueno, medio China me suena. Sí, un poquito. Así. En algún momento, a ver, cuando se empieza a gastar así de forma tan exagerada, normalmente ese grifo se tiene que acabar cerrando en algún momento. Veremos si esto es relevante si o no para una posible salida de Salah. Y encima, si no se condice el grifo, como vos decís, sí, con la presencia de la gente, porque, o sea, es sabido que la concurrencia de los partidos de fútbol de Arabia Saudita es nula. Sí, efectivamente. Así que veremos qué tal eso. Y ahora vamos con qué tal el Arsenal, que sufrió y muchísimo para poder ganar al último clasificado, al equipo que todavía no ha ganado esta temporada.
Y finalmente venció el Arsenal por 2-1 con 3 goles del Wolverhampton todos. 2 en propia y 1 a favor. Y al final, victoria del Arsenal. Y para eso, para analizar este partido, saludamos a Óscar Portugal, que se suma a nosotros. ¿Cómo estás, Óscar? Mal, y yo no vengo a analizar, vengo a expresarme con libertad. Muy bien, Óscar, procede. Puedes proceder a expresarte con libertad sobre este bello partido que nos dio el fin de semana. Iba a empezar por Gyökeres, pero he visto que iba a tomar mal camino la conversación. Pues una puta vergüenza gigante de partido del Arsenal. A ver, Gyökeres es un puto paquete horrible, pero no es solo cosa suya porque todos jugaron mal, que quizá quitando a Saka y un poco a Rice. Es que no sé ni qué decir. El partido de Zubimendi es horrible. Wolverhampton teniendo el único tiro a puerta de la primera parte es un 1 contra 1 de... Ay, no me sale el nombre del coreano. Juan Hichan. Juan Hichan, sí. En un error de Zubimendi, que siendo el último hombre en un córner ofensivo, pues está muy blando en el despeje, el típico tiro, simplemente para que no haya posibilidad de contra. Pues el tiro lo hace a una velocidad de pedo, intenta un tiro barra pase, sale el balón disparado y Juan Hichan tiene todo el campo para correrlo. Al final le acaban pillando entre... No recuerdo si es Rice o qué jugador era exactamente el que acaba pillándole casi para incomodarle el disparo, pero vamos, son errores inaceptables que no hemos visto de Arsenal en toda la temporada, además. Hincapié, es que he estado entre Rice e Hincapié, porque sé que hay uno que vuelve corriendo a toda hostia y acaba casi pillándole, pero no me acordaba de quién. Es muy extraño porque ya no solo es que en ataque estuvieran mal, es que en defensa también me parece que estuvieron sufriendo muchísimo más de lo que deberían contra un Wolverhampton que es un equipo muy limitado y no sé, parecía que tenía Makelele y Kroos ahí en el centro del campo. O sea, Joe Gómez y André. Y Strand Larsen parecía... y Strand Larsen parecía... No sé, Strand Larsen no, perdón. Juan Hichan parecían Ronaldo y... No sé, Kaká. No tipo de sentido. Veo que te dejó traumatizada la ocasión. Y no he empezado a hablar del puto sueco de mierda, ¿eh? Que entre Isak y él... Lo que me extraña es que todavía tengan posibilidad de clasificar al Mundial, porque no he visto 2 fraudes de semejante calibre en la vida. Pero es que es mal futbolista, no sabe jugar al fútbol. Ya, bueno, estaba en Portugal, después de jugar en segunda. Es que, pero que da igual. Tú un buen segundo. No se muera, ¿qué dices? Por favor, que de la segunda parte solo me acuerdo de una conducción paralela a la línea del centro del campo, en la que tiene todo el espacio del mundo para ir hacia adentro, o sea, para ir hacia portería, o para darse a Odegaard, y no hace ni una cosa ni otra, le mete un punterón al balón directamente contra el pecho del no sé si es Joe Gómez. Yo de la segunda parte solo tengo ese recuerdo. Tiene una jugada, creo que justo antes de que lo saquen, que recibe de espaldas, da media vuelta y remata y se va, pero besando el palo, que es quizás la mejor jugada de partido del Arsenal. No sé si ya había hecho el gol Saka ahí o no, pero hasta ese momento estaba ahí entre la jugada más clara. La mejor yo creo que es la que combina ese Saka y mete Saka un centro con la derecha buenísimo, raso, que no llega a Gyökeres porque no... Sí, también está esa. También está esa, pero estoy muerto de ganas de que vuelva Havertz, ¿eh? Es que Gyökeres no va a volver a jugar más que contra el Coventry, gente de esa calaña en FA Cup. Bueno. Igual se equivoca contra el Brighton y mete algún gol por ser su ex equipo, yo qué sé. Es que es muy triste. Es que juega muy mal al fútbol. Que sale Martinelli. Es una combinación. Sale Martinelli. Es una combinación. Para mí es una combinación de muchas cosas. O sea, él está mal, obviamente. Nadie va a dudar eso. No está mal, es mal. Ok, él tiene un nivel bastante flojo. No, pero si lo hemos dicho todos.
Pero yo lo dije cuando la gente quería pagar 80 kilos. No, yo también lo dije, que yo le llamaba el Buzz 2 de la generación TikTok, o sea... aquí Buzz ya 2, estamos qué en buena, ese barco. qué buena. Bueno, a ver, por algo terminó Exacto. siendo el más barato de todos los delanteros que se movieron en el mercado, ¿no? Eso es verdad. Lo barato Pero- sale caro, dice. Pero ¿y el puto subnormal de Berta qué coño hace de scouting? Que tienes Pues- ahí a Kitike, que es una puta maravilla, y te llevas al puto tronco ¿viste, este. ¿viste cuánto costó Equitique igual, no? 20, Costó 30 millones más. 40 millones más costó Hugo Equitique. Bueno, pues o sea, es que es esos 40 millones veces no sé si mejor. te hubieran permitido traer a alguno de los otros jugadores que trajo el Arsenal en el mercado. Pero es 40 veces mejor. Y ya ves tú, lo otro que han traído. Ese Oscar, que es tranquilo, de las tranquilo, cosas más respira. tiesas que he visto, No, hombre, no. hincapié, Contra Everett, que es no. flojito. Y Mosquera, que sí que está muy bien, pero que costó 15 millones. Oscar, el Wolverhampton. El Rob Wolverhampton. Edwards. Rob Edwards, Edwards. chavales. A ver, es que pues casi sacaron un punto, pero la cosa es que desde el último, bueno, desde el último programa, o sea, perdieron entre semana con el United y ahora aquí otra vez. Y a ver, no puede ser que se marque un gol en propia a su portero y Cristian Mosquera otro para perder el partido. O sea, Cristian Mosquera es el de Cristian Arsenal. Mosquera marcó muchos goles, Ander. Gerson. Gerson Mosquera, efectivamente. Gerson Mosquera, el central del Wolverhampton. Es como... Es que además sí, yo te he entendido, Ander. Ya. Cuidado lo que Son iba a decir. morenos, Cuidado, se parecen, Sí, se llaman, sí, apellan sí. igual. No, Jugar a bien ver, en la si Comunidad son Valenciana. centrales los dos, ya está. O sea... Los dos son de ascendencia colombiana. Si es que en verdad, Efectivamente. quitando que uno viene del Valencia y otro del Villarreal, son. Que ya más bien Con la misma comunidad persona. valenciana los dos. Sí. Igualmente es karma por lo de Mosquera, porque no sé si se acordarán, el partido de primera rueda de la Premier, lo que hace Mosquera es, cuanto menos, no sé si se acuerdan, ¿no? Era Mosquera el del abuso sexual. Exactamente, exactamente. Ahí. Pues Eso bueno, mismo. ahí está. Así que a ver el Wolverhampton que sigue con 2 puntos. O sea, no sé, Santi. El Wolverhampton, no sé. ¿Te pareció mejor, peor, redimible? ¿Van a ganar un partido antes de que termine la temporada? Y a veces pasa, viste, cuando tenés un equipo que está apuntado como el rival a vencer, que la sensación es que todos los otros equipos de la liga van a querer jugar el partido de sus vidas contra el puntero, y es lógico, es lógico. Dicho esto, yo no he visto este orden, además táctico, y esta entrega de Wolverhampton en otros partidos, hay que ser sincero. Yo soy muy cauto a la hora de ver si esto va a representar una levantada por lo que vimos a nivel rendimiento del Wolverhampton, porque la realidad es que este es un solo partido que encima terminó con un golpazo anímico brutal, y que antes de esto teníamos a Rob Edwards semana a semana fustigando a sus propios jugadores en público por ser unos burros, y francamente con buena razón. Porque la realidad es que estaban, y siguen en realidad al día de hoy, en camino a ser un equipo mucho peor que aquel Derby County. Y ya estarían en el, si lo rajan, o más bien cuando lo rajen a Rob Edwards en el tercer técnico que van a tener en la temporada, lo cual nunca es una buena señal. Así que no, la realidad es que me parece que si hay un equipo que ya tiene su destino prácticamente sellado en esta temporada, son ellos. Más allá de lo que pueda o no pueda transmitir este rendimiento, que yo, insisto, me parece que incluso a pesar de las buenas víveras en cuanto a lo demostrado, el gol del Fiel es un golpe muy feo y que encima se en contra. Porque además son como cosas de que el destino no está para ellos. El primer gol del Arsenal es de pura fortuna. Está bien. Si no la tocaba ahí antes de que pegaran el palo Johnston, era un gol olímpico. Encima Johnston estaba haciendo el partido de su vida prácticamente, para que después la pelota le rebote en el brazo. O sea, ¿cuáles son las chances de que ese tipo de cosas te pasen, no? Y que después el otro gol en contra ni siquiera sea de Gabriel Jesús, como todos pensamos y todos creímos que sería la gran historia de resurrección, una más de Jesús.
un fin de semana, pero bueno, termina siendo otro gol en contra de un defensor que simplemente pone la cabeza ahí. Son ese tipo de cuestiones que van un poco más allá de lo futbolístico meramente, así como también para el Arsenal, ¿viste? Este típico triunfo de lo que nosotros llamamos el culo del campeón, ¿no? Que igualmente yo, así como digo esto del Arsenal y de su pésimo rendimiento, quiero recordar que Manchester City, el inmediato perseguidor del Arsenal, tuvo triunfos muy similares hace muy poco tiempo contra Leeds United, en el que requirió un gol de Foden en la última jugada, prácticamente o en el minuto 90, para ganarlo, y un 5-4 con el Fulham, donde estuvieron 5-1 y estuvieron a una salvada en la línea de Josh Gvardiol de terminar 5-5. O sea, a lo que quiero ir con esto es, el Arsenal no es el primer equipo que gana partidos contra rivales a los que les debería hacer mucho más goles de manera muy poco convincente, y que encima, si después mirás para atrás, si mirás el video en vez de la foto, esos triunfos poco convincentes de Manchester City fueron fundamentales para recortar la distancia con el Arsenal, y después el Manchester City se recuperó con 2 triunfos mucho más sólidos y mucho más cómodos. Lo que quiero decir es que el Arsenal fue mucho más importante haber sacado este triunfo de lo que fue el rendimiento. Y encima ahora tiene una semana de descanso que le va a venir como el oxígeno. Completamente. Ander, tengo algo que decir sobre el Wolverhampton, ¿eh? Bueno, a ver, rápido. Rob Edwards podría tener un poco de vergüenza y cerrar la boca esa que tiene, porque tiene a su mejor jugador ofensivo chupando banquillo, que es Fer López. Ah, Fer López. Muy buen cameo de Fer López, hay que decirlo, ¿eh? Sí. A ver, en vez de que juegue. Y quiero agregar una cosa, que es que, bueno, una de las cosas que se comentó mucho sobre el partido fue esos últimos 5 minutos de tiempo regular del Arsenal, donde prácticamente le regalaron la pelota a Wolverhampton y decidieron defender en su propia área. Sí, prácticamente, ¿eh? Sí, que todo lo que estábamos viendo el partido en ese momento no entendíamos por qué lo estaba haciendo, porque era casi una invitación a que les hicieran el empate. Yo sí lo entendí. ¿Quieres la explicación? A ver. A ver, venga. Da igual contra quién. Bueno, es curioso que digas esto, Oscar, porque palabras más, palabras menos, eso fue precisamente lo que dijo Mikel Arteta. Pues la verdad. Y Arteta es... Así que tampoco está libre de culpa. Claro, bueno. Pero a mí lo que me pareció interesante es que cuando en todas las otras ocasiones Arteta, ganándose de esta manera también el odio de casi todas las tribunas inglesas, se ha puesto enfrente para ponerle los pechos a las balas y sacar a los jugadores del medio, defenderlos y llevarse toda la marca de la culpa, acá ha decidido quemarlos. Acá dijo, no, fueron ellos los que decidieron defender el resultado así, no fue ninguna orden mía. Yo creo que si hubiera que explorar un motivo para esto, quizás sea el cansancio y el agotamiento son además un grupo de jugadores que han tenido los que estuvieron en la cancha en ese momento tenían que jugar casi todos los minutos de todos los partidos porque se iban cayendo como moscas los jugadores. Pero me llamó mucho la atención eso, porque como te digo, Arteta es un técnico que ya lo hemos visto incluso en el documental de Amazon, a la prensa le dice una cosa y después dentro del vestuario dice otra. Y esta vez... Como todos los entrenadores, eso, ¿eh? Claro, exactamente. Pero en este caso fue bastante directo, más directo de lo que tiende a ser, de hecho, y dijo, no, esto no fui yo, estos fueron ellos. Pues ahí está. Óscar, gracias por este cameo de caos y confusión. Y nada, hablamos cuando sea. He sufrido bastante censura por tu parte y estoy enfadado. Óscar, no, tranquilo, que, o sea, esto no es, yo aquí no tenía programado hacer un especial del Arsenal a partir de una victoria contra el Wolverhampton, y los fichajes del verano. Me has cortado cuando iba a rajar del que más. Ya, es que, o sea, de nuevo, esto no era para hablar de ese Gyökeres y tal. Esto era para hablar del Arsenal Wolverhampton y nos hemos tirado 20 minutos con este partido. Bueno, de lo que ha escuchado la gente, igual 10, pero el caso es como... O sea que ha sufrido censura ahora y va a sufrir censura después. Efectivamente, y más que sufrir. Impresionante. Libertad de sus políticos. Ya, bueno, no sé, tío. Tráeme cosas que no tenga que censurar y no las censuraría. Pero si te he hablado del... Bueno, Óscar, gracias. Hablamos pronto. Adiós.
Venga, una pausa y volvemos con mucho más aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para comentar el Nottingham Forest 3, Tottenham 0. Partidazo, bueno, el Postecoglou Derby. Qué pena que Postecoglou no durase en el Nottingham Forest para poder disputar este partido. Quizás le hubiese dado una gran victoria al Tottenham, pero el caso es que con Sean Dyche, Rafa, el Nottingham Forest se llevó puesto al Tottenham, primero con un robo de Ibrahima Sangaré a Archie Gray para servirle el gol en bandeja a Callum Hudson-Odoi, que luego, bueno, marcó un golazo en el 2-0 y luego el propio Ibrahima Sangaré, en este caso, marcando un gol todavía mejor para el 3-0. Partido que, bueno, pues dejó al Tottenham noqueado sobre la lona. No, le dejó noqueado, pero apareció noqueado. O sea, partido otra vez también. Inoperante del Tottenham fuera de casa. El Tottenham fuera de casa está siendo... No es que esté en casa mucho mejor, pero fuera de casa está siendo una imagen dantesca. O sea, y es que es lo que venimos hablando como todo el año, ¿no? Es como cuando de repente te da un poquito de pie a decir, ay, mira, ya está funcionando Thomas Frank, ya, qué bien, qué gusto. Pues de repente te vas a casa de un Forest que no está jugando nada bien y te llevas 3. Porque es verdad que Dyche, pues más o menos está siendo capaz, básicamente, de ganar los de casa y perder los de fuera. Sí. Y podíamos esperar algo complicado, pero es que siempre hay como autosabotajes por parte de... Hoy le ha tocado al pobre Archie Gray, yo soy muy de Archie Gray, o sea que no esperen que le diseccione encima de la mesa y que diga que... Porque a mí es un chico que me gusta y son pecados de juventud, digamos. Pero creo que vuelve a estar mal Vicario. No tan mal como el otro día, pero vuelve a estar mal Vicario. Yo creo que el gol el segundo de Hudson-Odoi, por mucho que... O sea, es un centro chut que está en mal colocado, que además en la repetición desde la portería, la de detrás de él, se ve que da un paso que no tiene que dar y es lo que faculta que no llegue, que mide fatal. La defensa en general estuvo mal y por contra, pues el Forest, pues aprovechándose de ese primer regalo, pero aún así es que es eso, fue muy superior, parecía el Forest del año pasado, jugando con mucha confianza. Estuvo bien Jesús, estuvo bien Gibbs White, estuvo bien Hutchinson, que ya sabéis que a mí me gusta, pero que le da algo de palos porque tal, pero es que al final es que eso, el Tottenham tira una vez a puerta, no había nada enfrente. Estuvo bien Neco Williams, es que además se pueden adelantar desde muy pronto, que hay una triple parada. Es verdad que sí que puedo salvar que hay una triple parada de Vicario al principio del partido. Luego me gustó bastante las intervenciones que hace. Poco a poco le voy cogiendo cariño al chaval este. Me gusta el Sabón al lateral derecho del Forest. Creo que se entiende además también bastante bien con Hutchinson. Y yo creo que eso, el hombre del partido, más allá de los 2 goles de Hudson-Odoi, es Ibrahima Sangaré, que tiene esa primera jugada que pega un cabezazo al palo buenísimo. Y luego viene la intervención al tiro de Nico Williams. Claro, a efectos de asistencia, figuran las asistencias de los goles de Hudson-Odoi, pero bueno, o sea, en el primero evidentemente sí por el robo, pero el segundo, darle un pase a un tío que hace un centro chut, pues bueno. Y el gol que mete él sí que es muy bueno, muy ajustadito, da en el palo. O sea que bueno, si se va, hoy que no estuvo especialmente brillante Anderson, pues si se va concentrando un poquito más Sangaré, pues vemos que hay alternativa. Pero bueno, sin embargo ya empezamos a ver que hay jugadores pues prácticamente, digamos, defenestrados en el centro del campo, como puede ser el caso del Nico Domínguez, ¿no? Que creo que es un chico que si quiere jugar el Mundial, tiene una pinta de que a Sondage no le gusta nada, ¿no? Un argentino de ojos claros para su medio del campo. Es correcto. Pues Es muy lindo. Sondage Es muy lindo para le jugar el primer para jugar entrenamiento Sí. y dijo, ¿qué hace este tío aquí en Nottingham? Y a mí, por ejemplo, es un chico que me gusta. Creo que encajaría bien en esta plantilla de sinvergüenzas que tenemos en el Atlético de Madrid. Cuidado, Sí, ahora que no está Rodrigo de Paul, que llegue. Sí, pues me hace falta un folleti argentino vago en el medio del campo que esté más pensando en jugar el Mundial que en el Claro, equipo. pero Nico Domínguez es bastante más técnico que De Paul. Sí, No, eso sí, sí, eso a mí sí, me gusta, tiene Yo mucho- sí. en la Fiore me gustaba, en el Bolonia me gustaba, o sea que yo me lo traería
como además el Atleti es un poco el open arms de los argentinos en la diáspora por Europa, pues, Sí. y joder, le estamos dando una segunda vida a Nico González, entonces pues puede ser un poco lo mismo. Pues ahí está. Y de nuevo, pues eso. El Tottenham en esta realidad complicada con Thomas Frank, de bueno, pues sí, ganaron al Brentford, ganaron al Slavia de Praga, pero sigue habiendo esta sensación de equipo que no termina de crecer. Y veremos si puede sobrevivir Franca cuando vuelvan a estar sanos Maddison y Kulusevski, jugadores que obviamente te cambian la cara de un equipo, pero que sean tan incapaces de generar ofensivamente, que incluso aquí con Archie Gray, con Bentancur, en vez de que sea Paliña, Bentancur, Simons quizás volvió a estar un poco más flojo, Kudus, Colomuanis. Es decir, no logran del todo encontrar la manera, ¿no?, de ser un equipo coordinado, efectivo. Y aquí pues se llevaron una buena somanta de goles, en este caso, del Nottingham Forest. Golazos y muy bien Sangaré y muy bien Hudson-Odoi, pero veremos a dónde va el Tottenham desde aquí. Y el Manchester City, Santi, lo comentábamos antes, a ver, 2 victorias por 3-0 seguidas, entre medias la victoria en el Bernabéu, y una sensación de equipo que está pues encontrando su flow, su fluidez, su velocidad de crucero. Y pues eso, sigue sin ser, mejor dicho, el City más brillante de Guardiola, pero entre que Haaland está inspirado, Foden este año vuelve a estar a su mejor versión, Cherki dando una asistencia aquí también, pues aunque el juego no sea el mejor juego que le hemos visto a este equipo nunca, el puro talento sí que está logrando traducir estos partidos en victorias. Sí pasa algo con el Manchester City. Yo la verdad que me quedé viéndolo. Que es que yo vi que el Crystal Palace le llegó mucho. Le creó bastantes oportunidades. Pero le está pasando también un poco lo que acabo de decir del culo del campeón, porque de esas chances no hubo manera de que puedan vulnerar a Donnarumma, a veces por mérito de Donnarumma y a veces no. Y a veces por un poco de cuestión de la fortuna, pelotas que se van ahí al lado del palo. Sí, y en cambio el Manchester City... en disparos, 16 disparos a 7 ganó el Crystal Palace. Es que es curioso. Sí, ahí, goles esperados. Ahí está. Ahí está. Se confirma un poco lo que vi con mis propios ojos, las estadísticas lo respaldan, que es que el Manchester City está, y un poco también creo que más allá de que el resultado fue 3-0, más o menos también le había pasado contra el Sunderland, que no le llegó pocas veces, pero no en ningún momento lo pudo vulnerar. En cambio, el Manchester City está economizando sus oportunidades y las está metiendo. Es tan simple como decir, bueno, no será el Manchester City, como acabas de decir recién, Ander, no será deslumbrante como no, fue el no. mejor Lo único City. que deslumbra es el talento individual para aprovechar esas ocasiones, ¿no? Esto no suele ser sostenible como modelo. Pero cuando tienes talento superior, pues tienes más posibilidades de convertir menos ocasiones. Claro, la diferencia con lo que, por ejemplo, vimos al principio de la temporada con el Liverpool es que en el Liverpool era muy obvio que era insostenible porque le estaban haciendo muchos goles. Sí. En esa racha de partidos consecutivos que ganó, en esos 5 seguidos que ganó, le estaban haciendo muchos goles, le estaban llegando constantemente, quedaban muy expuestos en el contraataque. Y más allá de eso, en el Manchester City le están generando bastantes chances, no le están convirtiendo. O sea, está haciendo todos los goles que necesita hacer y está llegando bastante también, no tanto como sus rivales, pero está llegando bastante. Y es una diferencia en que ellos meten sus chances. Erling Haaland sigue a gol por partido, creo que 16 en 16 ya. Sí. Phil Foden, ya 4º partido consecutivo que convierte, prácticamente recuperado para la causa, un jugador que llevaba mucho tiempo abajo, ahora ya está 100% dentro. Ryan Cherky, más allá de las extrañas declaraciones de Guardiola el fin de semana pasado, sigue siendo indiscutible y sigue siendo un jugador fundamental, especialmente lo que decís vos, Ander, a nivel del rendimiento individual y un desatador de defensas profundas como él es fundamental. Pero la verdad es que no sé si estoy como para preguntarme si esto es sostenible, porque la realidad es que un jugador como Erling Haaland te rompe cualquier tipo de
argumento lógico y estadístico, porque es alguien que evidentemente demuestra que incluso en los peores momentos del Manchester City, el que sacaba partidos adelante era él. Y lo sigue sacando, obviamente. Así que no sé, o sea, la realidad es que yo, encima me extrañó porque, bueno, viste que el Crystal Palace siempre fue un equipo que durante toda su estadía en Premier League es el cuco del Manchester City. Siempre fue un equipo que incluso en los mejores momentos del City le arañaba puntos, le arañaba triunfos extraños, etc. También lo fue con el Liverpool históricamente. Pero esta vez todo parece haberse dado para el lado Citizen. Todas las chances, siempre que tuvo que tirarse la moneda, cayó para el lado de ellos. Completamente, así que veremos qué tal prosigue la temporada. Siguen a 2 puntos del Arsenal, que en términos de puntaje, en términos eso de maximizar su talento, porque al final, pues eso, que pudo hacer el City este verano después de la mala temporada, sí. Pues fichar a Ryan Cherky y a Reinders, y eso, quieras que no, te eleva, te propulsa y veremos hasta dónde, pero una lucha muy apretada y todavía tenemos que llegar a Aston Villa. No sin antes pasar, Rafa, por el Chelsea, que ganó 2-0 al Everton. Bueno, partido que el Chelsea tenía que ganar, ganó. Marcó Palmer, marcó Malo Gusto. Fueron mejores que el Everton a grandes rasgos. Pero bueno, un poco un día más para este Chelsea que no enamora. Y también me hizo gracia que después del partido contra el Everton, Enzo Maresca, que es pues el gemelo malvado de Pep Guardiola, ¿no? Y un gemelo malvado de Pep Guardiola, eso ya, o sea, ya es como un concepto redundante y absurdo. Dijo que esta última semana habían sido las peores 48 horas desde que era entrenador del Chelsea, porque sentía que la gente no le apoyaba a él y al equipo tras la derrota en Premier la semana pasada y entre semana contra la Atalanta en Champions. Contra la Atalanta. Bueno, que la semana pasada fue empate contra el Bournemouth, pero nos entendemos. Sí, que venía lo del Leeds, sí, nos entendemos. Sí. Yo es que, a ver, es un equipo en realidad que... Es un equipo que en realidad pues lo que da es pereza, ¿no? Sí, mucha. Porque es verdad que es en general lo mejor que estábamos pudiendo decir de gran parte de su temporada es que estaba siendo pues, un equipo más o menos rutinario, ¿no? En plan de, bueno, pues no nos gusta mucho, pero bueno, está ganando y ya está. En Twitter yo me metía y como en este mismo partido pensaba que iba perdiendo por los tweets de Gonzalo, pero en realidad era un equipo que... Lo de Gonzalo ya es irrelevante el resultado, ya es una lucha de principios. No, yo cuando me fui a meter, digo, o sea, vi un par de tweets de Gonzalo y dije, otra vez la han preparado, están perdiendo como el día del Leeds. Y me pongo a ver, y digo, si van 2-0, y además como un partido tranquilo, ¿sabes? Me refiero, es verdad que sí, que yo entiendo que el equipo con todo lo que tiene puede jugar mucho mejor. Entiendo que hay veces que, por ejemplo, la gestión de los minutos que hace con Estevao es rara para ser de los mejores jugadores del equipo, pero bueno, pues estuvo muy bien Cole Palmer, estuvo bien Gusto. Yo sé que Gonzalo no es nada de Pedro Neto, yo soy algo más de Pedro Neto y creo que, por ejemplo, el otro día estuvo bien. Con el que sí que evidentemente podemos estar todos de acuerdo es el partido de Alejandro Garchado, que la verdad la pelota es una cosa como que el gol que erra sin arquero después de la asistencia del defensor del Everton es increíble. Es increíble. Típico jugador que es incapaz de que haga dos cosas bien seguidas. Si hizo bien el regate, hará mal el tiro. 100%. Y es que es una cosa, y es desesperante. Además que es un pibe como que se nota que se cree que es mucho mejor de lo que es, ¿no? Que está demasiado arriba. Y por contra, pues es que, bueno, pues el Everton, la verdad que hoy muy poquito, o sea, estábamos hablando bien del Everton en general. Entonces yo creo que también hablar poquito del Everton, que lo estaba haciendo bien, oye, pues también tiene algo de mérito del Chelsea, que por mucho que sea rutinario, por mucho que sea aburrido, por mucho que igual este partido en condiciones normales lo tendría que haber ganado 4-5-0 y que al final, pues hay una jugada de Iliman Ndiaye que no es gol de milagro, que te pone 2-1, se va al palo y que te hubiera puesto el 2-1 y te puedes ir un poco más enfadado. Pero bueno, al final, oye, está siendo de los de... quitando el Arsenal y el City, evidentemente, pues está siendo el más regular, porque aunque ahora el Aston Villa venga como una ametralladora,
pues está siendo mucho más regular que Liverpool, que United, que no vamos a hablar del Tottenham. Y también hay que valorar esas pequeñas cosas, aunque evidentemente es un equipo al que se le puede y se le tiene que pedir mucho más. Completamente. Así que bueno, 3 puntos más. El Chelsea sigue en el top 4, sigue cuarto en puestos inmediatamente de Champions League. Y bueno, pues va a seguir siendo un poco esta misma historia, ¿no? Gana partidos, pierde, no termina de maximizar su potencial. En términos de principios futbolísticos, Gonzalo Carlos va a seguir con su lucha hasta que Maresca sea despedido y bueno, veremos, pero ahí sigue la historia del Chelsea, mientras que justo por encima del Chelsea, Santi, encontramos al Aston Villa, que hablábamos antes de cosas no sostenibles. Pues que el Aston Villa esté peleando por la Premier seguramente no lo sea, pero estamos a mediados de diciembre, el Aston Villa solo ha perdido 3 partidos en esta temporada y se encuentra a 3 puntos del Arsenal, que es el líder de la Premier League, y en un partido en campo del West Ham, 2-3 ganan, y en el que Konsa comete un error que lleva el primer gol. Luego Konsa es el jugador que habilita el no fuera de juego para que Bowen marque el 2-1, y aún así el Aston Villa arranca la victoria de este partido, ¿no? Que, pues claro, el Aston Villa comete errores. ¿Cuál es la cosa? Pues que el West Ham puede cometerlos todavía más y peores. Y con eso y Morgan Rodgers, el Aston Villa se aprovecha y gana. Sí, no, encima Morgan Rogers aparece después de que hayan sido muchos de sus compañeros los que aparecieron en fechas anteriores. Es como que no estaba siendo Morgan Rogers, que fue el protagonista indudable de la temporada anterior, no estaba siendo el líder de esta remontada de Aston Villa, lo estaban siendo un montón de otros futbolistas como, bueno, Yuri Tielemans, como Pau Torres, que es un futbolista que a mí nunca me gustó, pero tengo que reconocer que le cambió la cara al equipo desde que entró, en cuanto a creación, en cuanto a salida, etcétera. Sí, Boubacar Kamara volviendo a jugar también muy importante, sí. Sí. A medida que fue recuperando futbolistas, es como que se dio cuenta de que quizás no fue tan grave ese pésimo mercado que hizo, porque ya en Guessant, que fue quizás el único jugador de renombre que trajo a nivel, por lo menos en fichaje permanente, no pesa. Encima se va a la Copa Africana ahora. Harvey Elliott tampoco pesa porque recuperó buen día. Jadon Sancho no pesa por lo mismo. Así que es como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero el mismo plantel sigue dando los mismos resultados, quizás con la excepción de Watkins, que sigue bastante bajo. A mí lo que me parece increíble también es, incluso si miramos el macro, no se trata de un buen momento fugaz, ni mucho menos. Es un equipo que ganó sus últimos 9 partidos. 9. Sí. Es espeluznante, te digo, creo. Creo que hace como 30 partidos, algo así, perdió uno de sus últimos 30 partidos en Premier League o algo así, fue contra el propio Arsenal. En la temporada anterior. Así que estamos hablando de un equipo que ya no es una racha, estamos hablando de quizás el equipo más regular de toda la liga. No es una locura. Ahora que el Arsenal obviamente se pinchó un poquito, no es una locura pensar en el Aston Villa en estos términos. Después, si la pregunta de si será sostenible, creo que solamente va a depender de la salud de sus jugadores, porque bueno, justamente este comienzo de temporada fue una especie de demostración de que lo que pasa cuando no los tiene, y cuando al mismo tiempo muchos de ellos están en un punto bajo, pero que saquen este tipo de partidos adelante, este tipo de partidos que se le complican, que puedan como mentalmente, viste, ponerse este desafío de, bueno, ganamos 8 seguidos, a ver si podemos hacer 9, y que incluso después de que se pongan 2 veces abajo lo consigan. ¿Y qué te quiere que te diga? Habla muy bien de un equipo de la mentalidad de la mentalidad que les inculcó Emery, de las soluciones que se sacan de la galera. La verdad que, y además, eso, nadie se esperaba al principio de la temporada que Aston Villa tuviera este desarrollo, incluso antes de que empezara la Premier y perdieran esos 5 partidos al hilo, mucho antes de eso. Así que, ¿qué querés que te diga? Estoy muy sorprendido con lo que estoy viendo. Sí, no, completamente, tú y todos. A ver, sí que esto mirando por los goles pero esperados. una cosa, Ander, que yo creo que hablábamos también un poco antes de culo que han tenido Manchester City y Arsenal, con toda la razón. Sí, en España, o sea, el concepto simplemente lo No, pero culo se usa también, ¿eh? Flor en el culo. Sí, flor en el culo. Ustedes usan la palabra, o sea, ustedes usan sí, pero
Pero tener culo también se dice. Y joder, se me viene a la cabeza el partido de hoy, que hay muchos momentos en los que parecía que no estaba mal el West Ham. Se me ocurre No, el no. partido del Brighton. También es un equipo al que le han ido saliendo las cosas de cara el propio último día contra el Arsenal. O sea, yo creo que hay días que les han salido las cosas demasiado bien, pero hombre, evidentemente hay que aplaudirlo, porque cuando llegas a 9 seguidos, esto no solo es suerte. No, desde luego. O sea, están. Eso. A ver, en términos de que sea sostenible o no, más allá de que, pues, por puro talento, el Villa pues, no va a poder pelear la Premier League. Pero claro, pues hoy han hecho 0,62 en goles esperados y han marcado 3 goles. Unos en propia de Mavropanos, luego otros son golazos de fuera del área de Morgan Rogers. Bueno, habrá que ver hasta dónde lo pueden llevar, pero de momento, pues eso, sumando victorias de mucho mérito. Y bueno, pues el West Ham, aún con sus pequeñas mejorías, pues bueno, la languideciendo ahora mismo en descenso, a pesar Nah, de pero es los un dos equipo goles. que parece que le ha mirado un tuerto, ¿eh? O sea, Sí, también, sí. y luego una cosa de lo bueno que es Bowen, como en el primer gol que están todos pidiendo fuera de juego, él mismo sabe que no lo está, y en el segundo que Sí. le anulan, él directamente, que viene la gente a celebrarlo, él pone la cara de no, estoy. Sí, O sea, sí. es un tío muy, muy inteligente, se nota mucho y es una pena Sí. verle aquí A cada ver, si semana. descienden, ya te digo yo que no le veremos el año que viene en el West Ham, pero... No, bueno, tiene mucho apego, pero del, No, del tiene West mucho Ham yo creo apego, pero que. yo qué sé, un Everton, un Fulham, uno de estos que no haya No, hombre, bajado... hombre, y hay equipos mejores de los que estás diciendo con una necesidad de. O sea, No, por también, o ejemplo, a sea, mí creo que ya por edad nadie pagaría un Sí, pastón sí, de nadie los va a de pagar arriba 80 kilos arriba. por él. Sí, Sí, pero bueno, es una situación un poco James Ward-Prowse, pero mejor, Sí, obviamente. sí, sí. sí, algo parecido, sí, sí. Y la otra que hay que decir es que lo de la defensa de este equipo, o sea, y fíjate que lo hemos hablado muy bien siempre de Nuno, de que es capaz el año pasado mismo con el Forest o cuando llegó al Ya, Forest, pero de oye, llega un punto en son el que el mucho talento es el peores, talento. pero son mucho, a lo que te iba a preguntar, son mucho peores estos defensas que hay que los que ya tiene el Forest cuando llega en uno al Forest. Cuando O llega sea, a Nuno al mí, Forest, no estaba yo ni creo que son un. Milenkovic, Claro, Murillo no tampoco está. No, estaba pasa todavía, que ¿no? cuando llegan uno al Forest suma un par de defensores muy buenos, como son Murillo y Milenkovic, que creo que Sí, no o sea, estaban en el pero equipo. Milenkovic llega más tarde, ¿no? O sea, no es... Milenkovic yo creo que llega el verano siguiente, ¿no? Sí, o sea, el que sí que llega Claro, creo que claro, por más eso o digo, menos, poco después de Nuno es Murillo. Murillo es una revelación. Milenkovic cuando se suma Murillo ya forman una defensa que es mucho mejor que la del año Sí, anterior. Sí, 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 sí. Porque jugaban con otros tipos, bueno, creo que jugaba Sergio Aurier, una cosa por el sí, estilo. Sergio Sí, de bueno, en ese lateral caso derecho, en Renan Lodi de lateral. lateral izquierdo. Bueno, Sergio Aurier y Renan Lodi eran los laterales, o sea, fíjate. Sí. Sí, 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 sí. No, Eso ni eso Nahuel sí. Molina, Mateo Ruggeri lo mejora. Sí, Oh. pero Bueno, no estaba Nahuel Molina tuvo sus momentos, no esta temporada, pero tuvo sus no momentos. esta No, temporada, eso los tuvo, seguro. pero creo que nunca en el Atlético de Madrid. Eso puede ser. Tuvo Eh, momentos en el Atlético, ey, ey. Creo que hubo un periodo durante la temporada pasada que el Atlético estaba peleando por todo. Sí, pero yo diría que no gracias a Nahuel. Puede ser. Bueno, En todo caso, sí, creo que no No, está pero y ahora lo que Felipe iba es todavía eso. O sea, pero en el Forest, pero bueno, Todibo, o sí. sea, a mí Mavropanos no me gusta mucho, pero. Y Todibo es verdad que creo que es un tío que se confía mucho y demás, pero yo creo que con Diouf, que era de lo poco que estábamos salvando del arranque, y si jugase para mí más Kyle Walker-Peters en vez de Wan-Bissaka, son cuatro defensas de buen nivel para que en uno que es un especialista saque Ya. algo más, pero es que son súper frágiles y el partido de hoy lo ha demostrado. Completamente. Y bueno, hay quien frágil también es el Burnley de Scott Parker. 2-3 Ay, pobrecito. derrota con el Fulham. Parecía que sí al principio de temporada, que podían ser un equipo competitivo, que podían estar en la lucha por no descender hasta al menos la recta final de la temporada, pero la temporada les ha terminado pesando y cuando encajas 3 goles del Fulham en casa, pues es complicado, ¿no? El partidazo de Harry Wilson, 2 asistencias, un gol, los corners, las jugadas a balón parado y ese gol con el que remata Rafa, pues eso un Nada, Fulham si es que, brillante. o sea, muy bien el Fulham, pero respecto a lo que decías del Burnley, es que es eso, es que se ve que es un equipo que desgraciadamente que no da para más. Igual en este momento sí que puede que les venga bien un cambio de entrenador por si, digamos, le Sí. da la vuelta a algo, pero yo creo que
tampoco, o sea, no hay mucho más de lo que sacar de estos jugadores. El día que está bien Hugo Chukwu como hoy, pues está mal Florentino Luis. El que está más o menos bien siempre es Josh Cullen, pero claro, que tu nivel del medio del campo te lo marque Josh Cullen, que es un jugador bien de Champions, sí, pero no apto para Premier, pues define mucho lo que es. Dubravka yo creo que también ha estado peor en las últimas semanas, con peor no digo mal, pero sí que no salva los puntos que salvaba a principio de temporada. Y luego, pues si enfrente tienes un Fulham que Calvin Bassey hace un par de jugadas que parece, no sé qué decir, Maldini. Smith Rowe, que parece que está volviendo, y lo que has comentado tú de Harry Wilson, además de pues otra vez un buen Samu Chukwueze, pues oye, se conjuga que al final tiene ciertas armas y que estará para su zona Fulham, tranquilamente. Apunta a ello. No, tampoco da para mucho más de lo que. Son dos equipos, pues, que lo que vimos es lo que hay. El Fulham es superior, pero tampoco le dará para mucho más de hacer 12-13. Y el Burnley es que yo creo que se esfuerza, lo intenta. Hay días que le ves cosas buenas, pero es que no, honestamente, yo creo que no pueden más. No, desde luego. Y finalmente, ese Brentford Leeds, horario estrella, que había mucha gente pensando por qué no ponen el horario estrella el Sunderland Newcastle. Esto suele ocurrir en Inglaterra en los derbis de riesgo, por así decir, que para que la no se mamen. policía siempre pide a la Premier League que estos partidos sean lo más temprano durante el día posible para que los aficionados lleguen lo menos borrachos posible al partido. Porque si lo pones muy tarde, llevan todo el día bebiendo y la cosa se puede ir de madre. Por eso estos partidos siempre tienden a ser más tempranos. Y el prime time se lo llevó el Brentford Leeds, Santi, cosa que, a ver, a mí siempre me gusta confiar de, bueno, es que sí, dos equipos de poco nombre, pero igual dan un partidazo. Aquí no fue el caso, o sea, fue una cosa horrible que recordó, pues, bueno, a un Liverpool-Everton del 2019, porque Henderson marcó un gol, el primero desde diciembre de 2021 en Premier League, y Calvert-Lewin el otro, pero poca más historia aquí. Sí, tiene también obviamente el lindo aditivo de que, bueno, como fue el primer gol de Henderson en mucho tiempo, lo festejó haciendo el típico festejo de Diogo Jota. Que quiero decir una cosa igualmente, porque me parece que nadie sabía cuál era el festejo de Diogo Jota antes Eso de te iba a que... decir. Eso te iba a decir, No. o sea... sí, sí. Ahora todos nos enteramos que Diogo Jota festejaba así, pero hasta que lamentablemente le pasó lo que le pasó, nadie sabía cuál era. Ya, Eh, sí. pero, Sí, es una de estas pero cosas sí, que sí, que ganan sí, relevancia pues, a medida de que alguien ya no está, es cierto, sí, sí. pues uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Correcto, correcto. Así que bueno, eso por un lado realmente partido horrible. Buen resultado para el Leeds, obviamente, que cuando parecía que Daniel Farke que estaba en match point, sigue sumando puntos. Sí. Y de esta manera alejándose de la zona roja. Pero realmente muy poco que destacar de este partido. Sí. El resultado fue que nos tengamos que comer este garrón. Sí, sí, sí. O sea, a ver, y el problema de este partido esencialmente se resume en que Damsgaard fue suplente, imagino que por descanso, y salió la última media hora y da, digamos, la preasistencia a la asistencia de Rick. Bueno, es al final. Lo hay único rebotes y tal. interesante de todo el partido. Sí, Damsgaard empieza la jugada, Rico Henry, al final el remate le llega a Henderson. Y ahí es básicamente todo, pero cuando el mejor jugador de entre estos dos equipos no juega de titular, pues tenemos el partido que tuvimos. Vamos ahora con la última pausa y volvemos con más en la sección final del programa de hoy, aquí en Alineación Indebida. Ya estamos de vuelta en Alineación Indebida para despedir el programa de hoy en la sección que ya bautizamos a pesar de todos los grandes nombres, como por ejemplo lo que nos sugirió Santi de Tela Preston. Finalmente nos quedamos con ese guiño a Héctor ni Corea ni Japón de Preston a Wimbledon. Y aquí estamos, Rafa. Bueno, habrá que hablar del Preston, del Wimbledon no hace falta, pero... No, si quieres empezamos a hablar del Wimbledon, Yo no tengo... Equipazo Wimbledon, Sí, Equipazo. sí, sí.
Sí, sí. No sé, Rafa, si lo tienes ahí a mano, podemos Sí, decirlo del no, mitad. Wimbledon. Empató con el Mansfield a 0 y Bien. está ahora mismo en mitad de tabla en League One, o sea que. Bien. Nada, si quieres de League One, me la puedo quitar con el Cardiff, porque el Cardiff sí que está como un pepino y ganó 4-3 al Doncaster, y eso sí que es un. Entonces está ahora mismo muy, muy posicionado como líder destacado. Pero vamos, esto es todo lo que podemos decir de League One. Maravilloso. De Championship, el El, cha- Coventry volvió a ganar. el Championship, efectivamente. El Coventry volvió a las andadas, esta vez con el Bristol City, que lleva ya unas semanas un poquito más bajas y que se está separando un poco de lo que son los puestos de playoff. Y el gol esta vez fue como hemos dicho siempre que están muy repartidos los goles, de Efron Mason Clark. Como decía con esto, pues el Bristol ahora mismo, claro, es que aquí pierdes 2 partidos y ya está un décimo, pero bueno, sigue estando a 4 puntos del este. Más partidos. Mira, una cosa que vamos a hablar antes del Preston, porque hay relación con Preston. Hostia, que En lo el acabo de ver. ¿Qué hace el Preston tercero, Rafa? ¿Qué es esto? que no, es que aquí os reís mucho de mí, del Preston, jajají, jaja, pero cuidadito, cuidado. Bueno, de lo que quería hablar primero era del Stoke, que le ganó al Swansea City con un gol de Ben Pearson. Ben Pearson, lo recordamos, ¿no? Bournemouth, Premier. ¿Sabes cuántos años llevaba Ben Pearson sin meter un gol? Porque te doy una pista, no había metido un gol nunca, ni con el Bournemouth, y era su primer gol con el Stoke. Pues 5 años desde que estaba en el Preston o algo así. 5 años, correcto, desde el Preston en un partido en enero del año 2021. O sea, que se ha tirado prácticamente 5 años enteros sin marcar un gol. Y sirvió para que el Stoke, que también está bien, le ganase al Swansea. El Leicester sí que se rehizo y volvió a la senda del triunfo. Además, contundentemente, con 3-1 sobre el Ipswich. Muy buen gol el de Fatagu, si no lo habéis visto. Y también metió pues nuestro hermano de Mbeumo favorito, Jordan Ayew. También ganó el otro integrante del ascenso directo actual, que es el Boro, que le metió 3-1 al QPR, que venía bien, pero bueno, pues se llevaron 3. Marcó Morgan Whittaker también, que es un poco después de su gran temporada en Plymouth, es un poco como el gran atractivo. Una de las sorpresas de la jornada, el Norwich, que le ganó 2-1 al Soton. Y esto ha habido mucha, mucha, Bueno, mucha. que el Norwich con esta victoria logra acercarse a la salvación y estar a 3 puntos del Portsmouth, que es el equipo Correcto, o que marca sea, la salvación, porque el asoma. Norwich es penúltimo. Además, correcto. Además, como el Portsmouth también está. Es verdad que el Portsmouth esta semana ganó al Blackburn, entonces pero digamos que lo tiene ya un poquito más cerca, pero ya venía de una racha muy mala. Es verdad que el siguiente partido del Norwich es el Preston, o sea que posiblemente caigan miserablemente. Y hubo bastante jaleo con el gol, con el segundo, los dos los metió Macama. Y él lo mete bastante claramente con la mano. Y entonces, pues bueno, ha subido un compilado en la cuenta de Instagram y Twitter del Southampton, algo gracioso. Había marcado Ryan Manning y había fallado un penalti, pues Adam Armstrong, que aunque esté bien para nivel Championship, pues también tiene sus malos días el muchacho. Y el último otro partido del que quiero hablar antes de meterme en el bueno, en el del Preston, el Millwall, que perdió en casa 1-3 con el Hull City, con Sí. el 1-3 que lo marca Oli McBarney, que yo sé que todos los oyentes del podcast canarios pues siempre están muy pendientes de lo que hace el Sí, Hull sí. City. Yo creo Sí, que, o sea, no viven para otra cosa, ¿eh? hombre, ¿qué es eso? Y si hablamos de nuestros amigos de los documentales, Wrexham empató 2-2 con Watford y Birmingham empató 1-1 con el Charlton. La verdad que el Wrexham, un poco milagroso, porque no tenía buena pinta el partido. Y Y el antes del glorioso equipo que Preston, va. solo decir que al Sheffield Wednesday le han quitado más puntos aún, es decir, ya tiene Sí, una sí, deducción ahora, total ahora de ya 18 está. puntos, a Ahora pesar ya de que está en empató el fin de menos. semana con Correcto. el Watford. Bueno, el fin de semana. Que el El Sheffield lunes. Wednesday no ha jugado este fin de semana, entre semana empató con el Watford. Tiene que jugar el Sheffield Wednesday lunes por la noche con el Derby. Con el Derby, sí, que bueno, pues partidazo para el que se quiera comer eso. Sí. El Preston que venía de buenas. O sea, no de un gran inicio de semana porque empató uno con el Coventry, pero bueno, tal y como se ve Bueno, el partido, se empate con quedó el muy. líder, bien. Sí, pero el Coventry no había ganado nunca en el campo del Preston y es verdad que no empezó bien el partido, luego antes del descanso nos quedamos con uno menos por la expulsión de Liam Lindsay, que estuvo torpísimo.
Pero bueno, al final se rascó un puntito con un gol de Jevison, nuestro amigo común con Héctor. Y hoy otra vez marcó el primero Jordan Story, se puso 2-0 el partido con precisamente gol de Daniel Jevison a pase de Alfie Devine. Y pues bueno, pues una cosa también muy Preston, pues 0-2 contra un equipo inferior, sesteó de tal manera que metió un muy buen gol Brian de Kersmaker, que la verdad que me pareció un hombrazo. Sí. Le hace una porra a Charlie Armstrong, el chico cedido por el Everton, y mete un golazo. Y luego después de esa tuvo el Oxford 2 o 3, tuvo un par de buenas paradas de nuestro buen amigo Dan Iversen y un larguero de Will Langshear, este chico que es delantero también cedido por el Tottenham, que no tiene tan buena pinta yo creo como Jamie Donnelly, por ejemplo, pero también es un chico yo creo que no sé si para primer equipo del Tottenham, pero yo creo que es un chaval que posiblemente tenga potencial para Premier. Así que nada, con este repaso pues nos quedamos con el Coventry que sigue. De hecho, para que os hagáis una idea, el Coventry le saca 12 puntos al Preston, que es el que marca el primer no ascenso directo. O sea, Coventry y Middlesbrough bastante destacados. Y luego tenemos, pues, para que os hagáis una idea, entre el Preston, que está tercero, y el Bristol City, que está undécimo, hay 5 puntos. O sea que Preston, Millwall, Ipswich y Hull City son los que ahora mismo están en puesto de playoff y descenso para el Sheffield Wednesday, que como ha dicho antes Santi en el caso de la Premier, pues que el Wolverhampton ya le podemos decir adiós, pues el Sheffield Wednesday le podemos decir todavía más adiós. Pues es que se Y tienen menos 9 puntos, o sea, claro, por que... eso, por eso. Sí, lo decimos cada semana, pero bueno, nunca, no está mal siempre meter el dedo en la llaga. Sí. Y luego, pues Norwich y Oxford, que son los que están ahora mismo también jodiditos, pero bueno, no se tienen que relajar nada, son si Blackburn o Portsmouth, que eso, como decíamos, el Portsmouth ganó, pero el Blackburn y Swansea sí que palmaron, están 3 puntitos por encima del Oxford y 4. O sea que esto es lo que nos ha dejado la mejor liga del mundo una semana más. Y también me hace gracia que ya los 3 recién descendidos, después de empezar flojitos, ya está el Ipswich quinto, el Leicester octavo, Southampton décimo, o sea, ya van acercándose arriba. Veremos si Coventry y Middlesbrough pueden mantener el ritmo, que yo creo que ya sí. Bueno, yo creo que Coventry y Middlesbrough sí, es que Eso veremos sí, si pero mantienen el ritmo. playoffs van a entrar El- los 3 a una escabechina, así que... O sea, los que yo creo que tienen más jodido aguantar el playoff son el Preston y el Millwall. Porque yo Sí. creo que el Hull City y el Stoke sí que tienen buenas plantillas y demás, pero sería muy raro que especialmente el Preston aguante tanto tan arriba. Sobre todo eso, porque vienen por detrás Leicester y Sutton. El Sutton es verdad que esta semana palmó, pero el Leicester sí que lleva unas semanas un poquito mejor. Y joder, por plantillas es inexplicable. Así es, y antes de irnos, que no lo hemos comentado con el partido del Liverpool, porque bueno, era el partido y tal, no es un hecho tan relevante a ese partido, pero del Brighton en las últimas semanas ha habido bastante polémica porque ha habido, bueno, bastantes reportes, filtraciones, bueno, investigaciones respecto a cosas oscuras con las que pueda estar implicado presuntamente Tony Bloom, su dueño modélico que ha gestionado el Brighton de manera tan maravillosa a lo largo de los últimos 15 años. Y es que, claro, ahora mismo hay, bueno, primero en Gran Bretaña se ha abierto una investigación respecto a una especie de grupo... ¿Sindicato? Sindicato, claro, es que sindicato de apostantes me sonaba raro, Rafa, no sé, aquí con los términos de... O sea, un sindicato de tíos que apuestan, de un grupo de apostantes que, pues eso, apostaban a partidos, incluido derrotas del Brighton, bueno, derrotas, partidos del Brighton, no tanto derrotas, sino partidos del Brighton, y aparentemente, presuntamente, Tony Bloom estaba implicado en todo esto, lo cual, pues, ha generado bastantes suspicacias. Bueno, y todo Sí. también hay que ver por dónde sale, porque si yo no estoy equivocado, todo sale porque está relacionado con un parlamentario del grupo de Nigel Farage, de los que lideraban un poco el UKIP, lo que era la salida de Inglaterra Sí. de la Unión Europea. Reform se llaman ahora. Sí, UK Reform, sí, ese es el grupo. Y claro, o sea, el ahora es grupo UK político, Reform, que por poner un poco el contexto, es el que a Trump o a Elon Musk le gustaría que gobernase en lugar de Stammer. Sí, básicamente. Y claro, pero además de este lío que tiene dentro de Gran Bretaña Tony Bloom, se ha abierto también un caso legal en Estados Unidos que sobre un caso de alguien o un ente que ha ganado 70 millones de dólares en apuestas
y que, digamos, esta figura se representa como esto, como un nombre anónimo de John Doe, que es como el nombre anónimo que se le pone a presuntos Sí, a culpables. delincuente presunto, sí. Exacto, y en este caso se especula que esa persona podría ser Tony Bloom. O sea, Rafa, se va a caer el imperio del Brighton entero. A ver, yo creo que todavía estamos un poco lejos, ¿no? No, ya, pero Además, entre todo esto, Tony Bloom negó la entrada a periodistas de The Guardian, que fue creo que los que reportaron esto primero en Inglaterra, aunque luego todos los periódicos detrás también. o Pero sea, los el de The tema es que Guardian ya no aquí, pueden ir a los partidos en Brighton porque a Tony Bloom no le ha gustado esto. o sea, el tema es que aquí, según he visto, aparte de lo que tú me has mandado, Sí. en Coft of Offside, un tal Ryan Dudfield, que era un antiguo socio de Tony Bloom, es el que le acusa de haber operado esta especie de sindicato a través de la empresa de Tony Bloom, de Star Sí. Lizard. Y que ahí estaría eso, la relación con esta empresa es la que tiene los vínculos con el ex jefe de personal de Nigel Farage. Diga, o sea, pero vamos, Bloom ha salido un poco a negar todo esto y como decías tú, justo los de The Guardian han sido prohibidos de entrar al Amex, pero bueno, ya empiezan a haber pues típicos parlamentaristas británicos, evidentemente contrarios a UK Reform y expertos legales, digamos, que se está pidiendo un poco que como es el dueño de un equipo, pues que clarifique cuál es el papel que ha tenido Bloom, que bueno, pues todos le conocíamos, ¿no? Como un jugador de cartas, más que un apostador, ¿no? Sí, o sea, jugador Pero profesional de póker que hizo fortuna en eso, sí. claro, que él había hecho todo su dinero jugando al póker, pero parece que, bueno, que le pueden gustar otro tipo de máquinas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues, o sea, a ver, son interesantes los debates, ¿no? O sea, porque esto al final, la demanda que está presentada en el High Court de England and Wales, básicamente, si se demuestra, es una cosa muy jodida, aunque es verdad que Bloom lo que sostiene es que nunca sería en partidos del Brighton, ¿no? Un poco... Entonces Ya. que él habría cumplido con las reglas que tiene como dueño de no haber apostado en cargos contra su partido, pero digamos que lo que está planteado en esa demanda, por lo que ha trascendido, yo evidentemente no he Sí, tenido sí. oportunidad de verla, lo que plantea es eso, posibles delitos de fraude, violaciones de reglamento en materia de apuestas. Y claro, todo esto nos lleva no solo a sanciones civiles, sino evidentemente a sanciones penales. Pero claro, todo lo que es la responsabilidad penal solo aparecería si se demuestra que hay esta especie de sindicato o de conspiración, organización criminal oculta detrás de Star Lizard para hacer esto, ¿no? Y nada, y todo lo relacionado con el veto a The Guardian a mí me hacía gracia, ¿no? Por este debate de, oye, libertad de prensa frente, evidentemente, al derecho del club a controlar el acceso a un tío que está evidentemente poniendo en tela de juicio pues el cierto buen nombre tanto del presidente como de la institución, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos en qué queda esto, vamos a estar atentos, pero vamos, la noticia es de la semana pasada, el 5 de diciembre, o sea que esto todavía, es verdad que los juzgados, por mi experiencia en Inglaterra y Gales, van algo más rápido que en España, pero esto todavía le quedará carretera, seguro que mucho más tarde que esta final de temporada. Sí, no, completamente. Es eso, lo mencionábamos y tal. Estaba esperando a ver si Borja también podía unirse a nosotros. No ha tenido la disponibilidad jodida últimamente, así que por eso no ha estado. Pero sí, quería ya mencionarlo para que no se desactualizase demasiado un poco toda esta saga. Porque sí, bueno, veremos a lo que lleva, pero es eso, un tío que, pues eso, había sido referente de buena gestión de club y obviamente el Brighton va como la seda, un club que pues, lo compró en tercera división, aficionado del propio Brighton. Una magnífica historia y veremos si todas estas acusaciones o no llevan a algo o no, pero bueno, será interesante de seguir y al menos hacer ese recalco aquí con un experto legal como Rafa Pastrana. Pero por hoy esto ha sido ya todo. Seguida a Rafa en @Rafa Pastrana 7, a Santi en @Santi_Bauza. Y nada, volveremos el jueves con más, que hay Copa de la Liga esta semana y la comentaremos, que son los cuartos de final, hay varios partidos interesantes, así que eso estaremos de vuelta entre semanas. Pero por hoy esto ha sido ya todo. Santi, muchísimas gracias por tu tiempo y todas tus aportaciones. No, una vez más, como siempre, un placer ser parte de este podcast, así que muchas gracias por la invitación. Nada, el placer ha sido todo nuestro y gracias, Rafa. Nada, al revés, a ti, Ander, a Santi y el super cameo de Oscar, que una pena que vaya a ser censurado.
Y nada, pues una semana más de disfrute y que tengan buena semana todos nuestros oyentes y nos escuchamos pronto. Así es, y nada, pues eso, volveremos el jueves con mucha más actualidad, luego tendremos la programación navideña, el fin de semana de Boxing Day, algún especial también trataremos de meter de preguntas y respuestas y algún otro especial añadido, si nos cuadran las agendas con todos nuestros ocupados invitados. Pero nada, por hoy esto ha sido todo. Yo he sido Ander Iturralde, muchísimas gracias a todos por estar al otro lado. Espero que os hayáis divertido, espero que os hayáis entretenido, espero que hayáis aprendido algo. Y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.